El máster Rubén Fallas también es profesor de la Escuela de Informática. Te damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este tema que es de tan importante para la comunidad en general, no solamente para los informáticos, sino para todos aquellos que utilizamos de alguna manera un medio digital. Bienvenido, Rubén. Este conversatorio que vamos a tener el día de hoy, donde vamos a hablar un poquito sobre el tema de identidad digital, que es bastante interesante. Tal vez no tenemos la visión sobre lo que es la identidad digital y qué tan importante es en nuestros días, pero el día de hoy vamos a hacer un pequeño overview porque ese es un tema que nos llevaría horas de horas conversarlo, pero hoy vamos a tocar varios puntos. Uno bien sencillo. ¿Qué es identidad digital? ¿Cómo protegernos con el tema de identidad digital? Y adicional a esto, ¿cómo pueden robar nuestros datos en cuanto a nuestra identidad digital? Entonces le voy a pedir a ella producción de la universidad si me puede ayudar con la presentación. Perfectísimo. Y si gustan, la dejan solo. Voy a quitarme yo aquí de la cámara un segundo solo para que es proteger nuestra identidad digital. Vamos a hablar un poquito sobre nuestros datos. ¿Cuáles son esos datos confidenciales? ¿Cuáles son esos datos importantes que nosotros no deberíamos de estar revelando en diferentes lugares, redes sociales, con amigos, etcétera? ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros podamos entender primero que esos datos son importantes. Y vamos a definir qué es identidad digital en primera instancia. ¿Qué es identidad digital? Bueno, es toda aquella información que se encuentra sobre nosotros en Internet, que pueden ser datos personales, y aquí con el tema de los datos personales tenemos que tener muchísimo cuidado porque se encuentra nuestra ubicación, nuestra edad, nuestro nombre completo, nuestra identidad, número de cédula, etcétera, dónde vivimos, dónde estudiamos, publicaciones que hayamos hecho nosotros o que alguien haya hecho sobre nosotros, nuestros gustos, fotografías que publicamos o en las que nos etiquetan nuestros amigos, comentarios que hayamos hecho nosotros o comentarios que hayan hecho sobre nosotros, también aquellas reacciones, todos esos likes, todos esos me gusta, me encanta, me divierte, me enoja, me interesa, todos aquellos posts también que yo haga o que hagan de nosotros, y además toda la información, escuchen esto, toda la información de los dispositivos que utilizamos para conectarnos a la web. Toda esa información de los dispositivos se llama metadatos. ¿Qué tipo de información es esa? Vean qué sencillo. Cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, el WhatsApp, la información que toman de mí es bien sencilla. La ubicación, adicional a esto, los contactos, el tiempo que yo paso utilizando esa red social y demás. De igual manera con los demás dispositivos. Ahora bien, vamos a ver, vamos a mover esto acá. Y esta es una pregunta bien interesante para todas las personas que nos están escuchando ahí en redes sociales también y aquellos que están a través del Teams. Si alguna vez han googleado su nombre, alguna vez googleaste tu nombre, les pregunto a todas las personas que están conectadas a través de redes sociales, ¿han puesto su nombre en Google, en Bing, en Yahoo para verificar si ustedes aparecen, si aparecen sus perfiles o aparecen otros perfiles a su nombre que ustedes no conocen, o peor aún, que aparezcan fotografías de ustedes que no hayan permitido o que ustedes no hayan dado la autorización para utilizarlas? Eso es importante, que al menos una vez al mes nos googleemos o nos busquemos en cualquiera de los navegadores, de los buscadores, llámese Google, Bing, en este caso Yahoo, para que ustedes verifiquen si aparecen en algún momento en alguna red social donde ustedes no hayan creado un perfil, llámese Tinder, llámese Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, el mismo Telegram, para que verifiquen que su información sea en realidad la única que ustedes hayan autorizado a subir. Adicional a esto,
Bueno, ¿cómo nos identificamos en el Internet? Bueno, eso es súper sencillo. Cuando ustedes realizan compras en línea, llámese que están utilizando, por ejemplo, se me ocurre Wish, utilizan Amazon, utilizan Craigslist, utilizan eBay y ustedes se conectan, necesitan un usuario y una contraseña para ingresar a estos lugares. ¿Por qué? Primero porque utilizan su información bancaria, sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito, su PayPal, sus criptomonedas, sus tarjetas que ahora permiten e igual el cryptocurrency, etcétera, etcétera. O cuando ustedes ingresan a sus redes sociales, cualquier red social que ustedes se imaginen. O si ustedes desean ver su serie en Netflix, en Disney Plus, o tan solo si usas tu huella digital o tu rostro para desbloquear el teléfono, ahí estás comprobando tu identidad. Y toda esa información es capturada por los diferentes o las diferentes empresas que nos brindan esos servicios. Netflix tiene todos nuestros datos de facturación de tarjetas, nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono. Facebook tiene nuestro correo, nuestro nombre completo. Algunos todavía no han quitado el número de teléfono de sus redes sociales, por ejemplo, y tienen información confidencial, sus fotografías, sus comentarios, sus audios. Muy importante, cuando manejan toda esa información, que llámese información sensible, nosotros estamos creando una identidad digital. Ahora bien, pregunta del millón, y eso es bastante interesante porque a veces las personas no lo valoran. Todas estas redes que se manejan tienen contratos de confidencialidad, tienen contratos de privacidad, de manejo de la información. Y yo siempre le he dicho a mis alumnos, muchachos, cuéntenme algo. ¿Alguno de ustedes o alguna de las personas que está viendo este video, esta transmisión en vivo a través de Facebook o a través de Teams, me pueden contar si leyeron el contrato, que pueden medir alrededor de 25 páginas de Facebook, antes de darle OK, acepto las condiciones? Es un tema que muchas personas me dicen, profe, no, yo no leí, ¿para qué lo voy a leer? Yo nada más le di OK, marqué el check y listo, empecé a trabajar en ello. Bueno, es un tema bien importante donde nosotros tenemos que concientizarnos que debemos de leer todas las condiciones que vienen en los contratos. Todas aquellas aplicaciones a las que le damos permiso para acceder a nuestro dispositivo móvil, llámese celular, tablet, laptop, e incluso a nuestro desktop, para tomar imágenes, para tomar comentarios, audios y demás. ¿A qué le estoy permitiendo yo acceder a mi identidad digital? ¿A quién le estoy dando permiso de utilizar mis imágenes, mis audios, mis conversaciones, mis textos, mis posts que hagan las diferentes redes sociales? Y algo muy importante, obviamente a través de esto, es que esta identificación y autenticación es la que hace que nos permita decir quiénes somos. Cuando yo me identifico, estoy diciendo quién soy. Pero cuando yo me autentico en estos diferentes dispositivos, páginas, redes sociales, etcétera, estoy demostrando quién digo que soy. Me identifico, pero debo autenticarme. Yo puedo decir, yo soy Rubén Fallas, pero si no autentico esa información, no muestro mi ID, mi número de cédula, no tengo una manera de probarlo, no voy a tener acceso a ciertos recursos. No voy a poder usar una tarjeta en un banco porque no tengo mi cédula. Es importante que esa identificación y esa autenticación que yo haga de información sensible, solo la haga yo como dueño de esa información. Ahora bien, vamos a complicarlo un poquito. ¿Para qué se utiliza la identidad digital? Bueno, como todos nosotros ya tenemos un recurso digital, en el momento que creamos una red social, en el momento que ingresamos a WhatsApp, a Telegram, etcétera, ya tenemos una identidad digital. Ahora bien, ¿para qué la utilizan? Bueno, muchas empresas alojadas en la web lo utilizan para identificar y rastrear a los usuarios para su personalización y para ofrecerles contenido y publicidad específicos.
Bueno, muchos de nosotros tienen la costumbre de ingresar a Amazon, de ingresar a Wish, por ejemplo, para ver productos. Uno los quiere, pero no los puede comprar en ese momento. Te mueves o nos movemos a Facebook y estamos navegando a través de Facebook y nos empiezan a salir a mano derecha del Facebook todos los productos que yo vi en Amazon, todos los productos que vi en Wish, todos los productos que vi en eBay. Y muchos de nosotros decimos, es un mensaje divino, lo necesito. Usemos la tarjeta, comprémoslo. Bueno, resulta que esto es uno de los temas bien interesantes de inteligencia artificial, una de las ramas de inteligencia artificial a la cual se le llama Machine Learning, donde el equipo, el navegador, la computadora, la web, aprende mi comportamiento y me empieza a ofrecer servicios, me personaliza. Mira, ¿te gustaron esas tenis? Mira, ¿te gustó aquella cartera? Mira, ¿te gustó aquella camisa, aquella blusa? Y me las empieza a poner en todo lado. Es decir, personalizan mi identidad digital para ofrecerme servicios, para publicitarme en cantidad de productos y demás. Eso es una de las maneras de utilizar la identidad digital. Ahora bien, pero también, y aquí entra el tema que es un poco escabroso, el tema de la identidad digital, los delincuentes, los cibercriminales, pueden utilizar estos datos para cometer suplantación de identidad, fraudes, acoso cibernético, entre otras cosas. Ahora se está dando muy de moda uno de los ataques o una de las maneras de ingeniería social que se llama phishing. El phishing es cuando me llaman por teléfono y me dicen que es una persona de una entidad bancaria, que es alguien de Hacienda, que es alguien de este banco, que es alguien del gobierno, que viene a ofrecerme ciertos productos, llámese una firma digital, un préstamo, etcétera, o me menciona que están violentando mi seguridad bancaria, es decir, que alguien está haciendo transacciones en mi banco a mi nombre con mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito. Y las personas caen y empiezan a brindar información adicional. Esto es ingeniería social. Pero resulta que mucha de la información que esta persona ya tiene y conoce de mí, nosotros mismos se la brindamos a través de esa identidad digital que creamos en los diferentes recursos de la web, como les mencionaba, por ejemplo, redes sociales. ¿Qué estoy publicando yo en redes sociales que me pueda comprometer? ¿Qué estoy utilizando yo en las redes sociales que pueda hacer que esa identidad digital mía se encuentre en peligro? Y bueno, ¿tenemos idea de la repercusión de ese contenido que publicamos? Si puede ser peligroso el uso de esa información en esas redes sociales, en esas páginas web que estoy utilizando, en esos registros que estoy cargando en diferentes servicios. ¿Será que las personas pueden ver mi información y utilizarla en mi contra? Bueno, mucha de esa información, lamentablemente, la utilizan estos cibercriminales, esos delincuentes, para su beneficio. Por ejemplo, muchas veces las personas, los chicos y las chicas, publican fotos de su ubicación. Estoy en casa solo, estoy en casa sola. Y estoy brindando mi información a través de una red social porque tengo activado también la localización de esa aplicación, el GPS. Entonces, muchas de estas personas pueden decir, ok, mira, esta persona vive en Mercedes Norte, démosle clic al GPS de Mercedes Norte y nos abre una aplicación o nos abre un pop-up donde dice, mira, ok, ¿cómo quiero llegar ahí? ¿Por Waze, por Maps o por Google Maps? Le estoy dando la ubicación a las personas. También brindo información cuando subo una fotografía, por ejemplo, de un auto donde se vea el número de placa. Yo mismo estoy violentando mi identidad digital. Yo mismo estoy brindando información a los cibercriminales, a los delincuentes, para que puedan acceder a mi información con ese número de placa que ustedes ven ahí. Una persona con conocimientos básicos o intermedios en el tema de la informática puede rastrear a una persona en menos de 5 minutos, porque es muy fácil violentar la identidad digital de esa persona. Con esa placa se ingresa al registro nacional, se puede ver a quién le pertenece, si es una persona física o una jurídica, se puede verificar también ahí mismo si ese automóvil está prendado o no
con qué institución lo tiene prendado e incluso se puede verificar cuál es el monto de esa prenda. Con esa información, que ya tiene el número de cédula, se puede ir al Tribunal Supremo de Elecciones para verificar quién es su familia, o sea, si tiene hijos, si tiene hijas, si está casado, si está casada, cómo se llaman los papás, dónde vota. Con esa información se puede hacer un rastreo luego en redes sociales de todos los familiares. En 5 minutos tenemos todo el patrón de comportamiento de las personas solo porque publicó el número de placa de su automóvil. Es un tema complicado, es un tema que tenemos que tener mucho cuidado de cómo se está manejando. Ahora bien, dentro de otras informaciones que estamos brindando es en nuestra identidad digital, es también cómo vivimos. Nos fuimos de vacaciones. Ok, yo no digo que no publiquemos que somos felices, que eso quede claro. Pero también debemos de tener mucho cuidado en qué momento estamos publicando que estamos de vacaciones. Bueno, estamos de vacaciones acá una semana. Bueno, tenemos una semana para meternos a robar a su casa. Y pasa el perro brincando en el video que están haciendo en el Facebook Live. Ah, y no tenemos perro que nos ladre. Estamos brindando nuestros datos, estamos regalando nuestra identidad digital y recordemos que el recurso más importante que tenemos como personas es nuestra identidad. Publicamos cédulas, publicamos licencias. Antes, hace un tiempo atrás, que fue algo que se suprimió de las licencias, era el tema del tipo de sangre. Personas O negativo, donadores universales que tuvieron problemas porque fueron víctimas de tráfico de órganos, de trata de personas, solo por el hecho de ser O negativos. ¿Por qué? Porque ese riñón me sirve, ese pulmón me sirve, ese estómago me sirve, esas córneas me sirven. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo protegemos nuestra identidad digital a través de los diferentes métodos que tengo yo de acceso a la web. Ahora bien, 10 maneras para robarte tu identidad digital. 10 maneras en que nos roban a nosotros la identidad digital. Es súper sencillo y vamos a verlos porque yo sé que no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a verlos rápido, pero vean qué manera más fácil de robarnos nuestra información, nuestra identidad digital. Después de ver estas 10 maneras, vamos a ver cómo proteger nuestra identidad digital. La primera, ingresar a enlaces no seguros. De hecho, si ustedes ingresan a la página de Facebook del OIJ, pueden ver que el año pasado aumentó en un 51% las estafas a través de sistemas electrónicos. ¿Y esto por qué? Porque las personas que se encargan de esto, los cibercriminales, enviaban links a través de WhatsApp, a través de Facebook Messenger, a través de Telegram, para que las personas le diesen solamente un clic y pudiesen clonarles el dispositivo móvil. Así de fácil y de sencillo. Con solo un clic. Les clonaban el dispositivo o tienen acceso al dispositivo. Les roban la información de sus cuentas de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, etcétera, para poder después suplantar su identidad y engañar a sus familiares y amigos solicitándoles dinero, solicitándoles códigos de activación, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Aunque ustedes conozcan a la persona que les envió el enlace, por favor, mejor llaman a la persona y le dicen, mira, tú me enviaste este enlace, es un enlace seguro y aún así también hay que dudar si ese tipo de enlace es seguro y si nuestro dispositivo puede ser vulnerado y asimismo vulnerada nuestra identidad digital. Recordemos que el teléfono celular ahora es una herramienta poderosísima que tiene toda nuestra información. Ustedes en sus teléfonos celulares tienen guardada la información de sus familiares, de sus hijos, de sus hijas, de sus parejas, de trabajo, y estas personas pueden tomar esa información y utilizarla en nuestra contra y a su favor. Por eso hay que tener mucho cuidado. El teléfono celular, el smartphone es el primero en ser vulnerado para poder obtener nuestra identidad digital.
El segundo punto, captura de información personal publicada en redes sociales. Lo que vimos hace un par de diapositivas atrás. Información de ubicación, información de cosas que tengo en casa. Hay muchas personas que se toman fotos en su casa y se ven cosas valiosas. Entonces un cibercriminal, un ladrón dice, mira, esa pantalla se vería mejor en mi casa. Mira, ese PlayStation 5 se vería mejor en mi casa usándolo yo. Entonces, si vamos a tomar fotografías que, que queremos postear en redes sociales, que sean en lugares neutros, en una pared que está en la casa, que está bien pintada con un par de cuadros bien bonitos, pero que no se vean las pantallas, que no se vean cosas valiosas que tienen ustedes en su casa, para evitar que también sean vulnerados. De igual manera, ¿qué tipo de información personal se publica en redes sociales? Hay que tener mucho cuidado con esos enlaces donde se pone toda la familia. Entonces, ingresa papá, ingresa mamá, ingresa mis hijos, mis sobrinos, mis primos, etcétera, y a todos los tengo linkeados como familia. Entonces ya me hacen todo un árbol genealógico. Estoy regalando mi identidad digital a personas que solo la van a utilizar para hacer cosas que no son correctas. Ahora bien, el punto número 3. Clonación de tu celular u otro dispositivo móvil. Les mencionaba lo de los links. También hay que tener muchísimo cuidado cuando yo recibo dispositivos móviles de otra persona. No sabemos el tratamiento que le dan a una llave USB. No sabemos el tratamiento que le dan a un disco duro externo a otra persona. Y al ingresarlo yo a mi dispositivo, puede ser que venga con un keylogger, que es un sistema que captura todo lo que yo digito en el teclado. Puede ser que venga con un malware que se activa en algún momento, un software malicioso para poder capturar toda mi información. Puede ser que venga con un spyware que se conecte o se despliegue en mi navegador, y si yo tengo usuarios y contraseñas de diferentes accesos y páginas ahí, pues me va a capturar la información. Tener muchísimo cuidado con la utilización de dispositivos que no son de confianza y que no me pertenecen. Y algo muy importante para los que me están escuchando a través de redes sociales también, recuerden que las llaves USB y los discos duros externos deberían de tener una clave. Es decir, si ustedes tienen alguno de estos dispositivos, pónganle una clave para que cuando ustedes lo ingresen en algún lado solicite su usuario y su contraseña, con lo cual nadie más que ustedes va a poder utilizar ese dispositivo. Conectarse a redes Wi-Fi públicas sin tener seguridad. Yo sé que este es un tema bien complicado porque cuando vamos a un mall o vamos a un food court y estamos sin saldo, lo que andamos buscando es una red Wi-Fi gratis para poder conectarnos. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay personas que utilizan sistemas como el que yo les mencionaba, un keylogger, que pueden ser a nivel de hardware, que tengan un hotspot. Un hotspot es aquello que me brinda señal Wi-Fi y pueden capturar mi información. Muchas personas utilizan este tipo de dispositivos, muchos cibercriminales, y lamentablemente este tipo de dispositivos que se deberían de utilizar para algo que se llama informática forense, los utilizan para poder robar información. Entonces ustedes llegan a un mall y en las redes del mall dice Wi-Fi free. Me conecté al Wi-Fi free. Ingresé al banco, ingresé a mi Facebook, ingresé a mi WhatsApp. Toda esa información la capturó el cibercriminal. Tengan muchísimo cuidado cuando utilizan redes Wi-Fi. Mi recomendación, utilizar VPNs. Utilizar un sistema VPN. Todos los teléfonos tienen una VPN que ustedes pueden configurar para después conectarse a una red Wi-Fi gratuita, o en su defecto, si tienen la posibilidad, pagar por un servicio de VPN para que mantengan protegidos sus equipos. La quinta manera en que nos roban la información, y esta es así terrible porque nadie lo hace, no tener clave en el buzón de voz telefónico. Perdón, se me fue una L ahí. No tener clave en el buzón de voz telefónico. Muchos de nosotros tenemos, obviamente, un operador de servicios de telefonía, llámese en Costa Rica Movistar, Claro, Elise, etcétera. Y a muchos de nosotros se nos olvida configurar la contraseña para ese buzón telefónico. Y resulta que estas compañías tienen un código, un número de 4 dígitos, en el cual uno digita ese número más el número de teléfono desde cualquier otro teléfono que no sea el propio. Y si no tiene clave,
les va a permitir acceder a los mensajes que están en el buzón. Y con esos mensajes que están en el buzón, al escucharlos, pueden crear un patrón, pueden crear una idea de la información que maneja la persona dueña de ese dispositivo. Entonces, todos el día de hoy verificar que tengan clave en su buzón de voz del teléfono. La sexta manera en que nos roban la información, no tener correo secundario de recuperación. No tener correo secundario de recuperación. Ahora hay muchos cibercriminales que hackean el Facebook de las personas y contactan a los amigos que tenga esa persona en redes sociales para pedirles el código de activación que le llegó al correo. El tema es que si la persona dueña de esa red social tuviese un factor doble de autenticación como un segundo correo de recuperación, no le podrían robar la información. Es importante tener un segundo correo de recuperación o un doble factor de autenticación. De hecho, el año pasado, en noviembre del año pasado, si no me equivoco, octubre-noviembre, Facebook activó el doble factor de autenticación de sus redes. Así que todos ustedes pueden ingresar y verificar. Se van a la parte superior derecha de Facebook, se van donde dice configuración, configuración de privacidad, nuevamente a configuración y ahí les va a aparecer si tienen activado el doble factor de autenticación de la cuenta. Esto es importante porque si alguien intenta suplantar su identidad, les va a salir de qué dispositivo lo están haciendo y cuál es la dirección IP de ese dispositivo que está intentando ingresar y clonar su red social o suplantar su identidad. Séptima manera de que nos roban los datos o nuestra identidad digital, descargas de aplicaciones no confiables. Y esto para todos los informáticos. Muchos informáticos, y estoy seguro que cuando lo mencione se van a reír en sus adentros, utilizan herramientas para poder parchar sistemas operativos y de aplicaciones. Y uno de los más famosos es el KMS o el KMS. Estos dispositivos, estas descargas ilegales no confiables, al nosotros instalarlas en un dispositivo, llámese un laptop, un desktop o incluso aplicaciones en nuestro teléfono celular, puede copiar toda nuestra información e incluso lo pueden verificar en el CyberMap de Kaspersky, donde Costa Rica es uno de los países más atacados a nivel mundial por cibercriminales, pero porque nosotros le damos la autorización a esos cibercriminales de acceder a nuestros dispositivos porque tenemos instalado un KMS que permite parchar un sistema operativo. Y lo peor de todo es que cuando estamos corriéndolo, desactivamos el antivirus y después le decimos al antivirus que permita a ese hack tool poder operar dentro del dispositivo sin que el antivirus le cause ningún problema. Así que a tener mucho cuidado todos los chicos informáticos y las chicas informáticas. Contraseñas débiles y con respuesta de recuperación sencillas. Se hizo un estudio acá en Costa Rica y resulta que las claves más utilizadas en nuestro país pues son todavía el ABCD 1234 con A mayúscula, el ABCD 123 asterisco o 12345678 asterisco. Muchas personas utilizan incluso su nombre o el nombre de sus hijos, de sus hijas o de algún familiar como clave. No utilizar eso, por favor. Utilizar sistemas complejos de contraseñas. Y les voy a dar un tip para esto, para que no les roben la información y que su identidad digital se mantenga siempre segura. Aquellas personas que les cuesta el tema de las contraseñas, yo les recomiendo que si tienen un libro o si hacen lectura, pueden utilizar la frase de algún libro que les gusta y después nada más cambian las O por ceros y las L's por unos. Entonces utilizan una frase que nunca se les va a olvidar porque les encantó y la utilizan de contraseña. Eso sí, utilicen contraseñas diferentes en cada uno de las redes sociales o los diferentes dispositivos. No usen la misma contraseña para todo porque si violentaron una contraseña ya van a tener acceso a toda, pero a toda su información. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. La novena manera en que nos roban la información.
Si no tenemos ese doble factor de autenticación, nos estamos exponiendo. Y no solo hablo de redes sociales, hablo también de correos empresariales, correos universitarios o de temas educativos, sus correos personales, llámese Gmail, Hotmail, etcétera, donde ya hay aplicaciones que ustedes pueden descargar como el Google Authenticator, el Microsoft Authenticator, que les permite a ustedes utilizar un token en su celular para poder ingresar. Incluso los factores de autenticación empresariales y a nivel educativos, que cada vez que yo ingreso a mi correo me solicita ya sea un código que me enviaron SMS o me van a solicitar una llamada telefónica o contestar una llamada telefónica en mi dispositivo. Es importantísimo tener habilitado los factores de autenticación dobles para evitar que nuestra identidad digital sea vulnerada. Adicional a esto, bueno, la más sencilla de todas, que es increíble, no necesita ningún recurso informático, es el tema de la ingeniería social. La ingeniería social es una interacción que se tiene con la persona por parte del cibercriminal con la víctima para poder crear un vínculo de confianza y robarle la información. Puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser de manera presencial. Hay que tener muchísimo cuidado y no estoy diciendo que desconfiemos de todo el mundo, pero sepamos muy bien cuando hay personas que tienen esa doble intención de extraernos información para poder hacer suplantación de identidad, fraudes, ciberacoso, etcétera, a nombre nuestro. Tener muchísimo cuidado con eso. Ahora bien, resulta que hay diferentes redes sociales, llámese Facebook, Instagram y también, bueno, Twitter, dentro de los normales, que ofrecen servicios para que ustedes puedan recuperar su identidad digital. Es decir, cuando les vulneraron a ustedes sus redes sociales, entonces estas mismas tienen esos servicios que les van a permitir de una u otra manera poder regresar a su identidad digital, recuperarla, su identidad digital. Lo hace Facebook a través del sistema de privacidad, de políticas de privacidad. Lo hace también Instagram, que obviamente es propiedad también de Meta, que ahora son ha cambiado el nombre de Facebook por Meta. Lo hace Twitter también. Y algo muy importante, Google también lo hace cuando hay personas que están utilizando nuestras imágenes sin autorización, igualmente lo hace Facebook, igualmente lo hace Instagram y Twitter, que utilizan nuestra información sin nuestra autorización. Entonces ustedes pueden abrir un caso con ellos. Ellos utilizan un algoritmo que identifica que ese perfil es falso y lo dan de baja, lo eliminan. E incluso también pueden hacer solicitud a personas que nos etiquetaron y que nosotros no queríamos que nos etiquetaran en sus publicaciones para que den de baja esas publicaciones. Esos son servicios que han incluido dentro de las políticas de privacidad y de confidencialidad Facebook, Instagram, Twitter e incluso el mismo Google con su algoritmo para poder eliminar información que nosotros no permitimos que estuviese. Incluso hay una política, vamos a decirlo así, o un nuevo feature, una nueva característica que maneja Google, que se llama el derecho al olvido, que es cuando suben información nuestra que es ofensiva, que la hacen para dañarnos, para hacernos bullying, etcétera, y que podemos solicitarle a Google el derecho al olvido, es decir, que elimine esa información de por vida y que en sus buscadores ya no sea indexada, es decir, que nadie más la pueda ver. Eso es importantísimo, que también sepamos y que tenemos ese recurso para poder protegernos nosotros y proteger nuestra identidad digital. Ahora bien, vamos a ver cómo poder nosotros protegernos de una manera más sencilla. No utilices páginas web desprotegidas. A veces ingresamos a páginas web que no tienen certificados de seguridad. A veces nos envían correos con links que nos mandan a páginas falsas que hacen suplantación de identidad. No utilicemos páginas web desprotegidas. Eso es importantísimo. Tengan cuidado de no acceder a links que no sean de confianza.
Utiliza contraseñas seguras y cámbialas regularmente. Se solicita ahora, bueno, por un tema de seguridad de la información, se pide que al menos cada 60 o 90 días se cambien las contraseñas. Yo sé que muchos de los que me están escuchando en este momento tienen la misma contraseña de toda la vida. Tienen su correo de Gmail hace 10 años y hace 10 años tienen la misma contraseña. Hay que tener cuidado con eso. Se deben de cambiar las contraseñas cada 90 días como máximo para que ustedes mantengan esa seguridad de la información y esa protección de su identidad digital. Recuerden que es muy importante que su identidad digital se mantenga resguardada porque nuestros datos los pueden utilizar cibercriminales para su beneficio y dañarnos a nosotros. Adicional a eso, mantengan sus dispositivos actualizados. Me ha tocado en algunas auditorías hacer revisión en empresas y hay empresas que todavía tienen, por ejemplo, Windows 7, donde ya finalizó desde el 2014 todo el soporte hacia ese sistema operativo. Es importante que sus teléfonos se mantengan actualizados, que sus tablets, que cualquier dispositivo móvil que ustedes utilicen y que tenga información de ustedes, se mantenga actualizado para evitar el ingreso de algún malware a ese dispositivo. Esto es importantísimo. Leer detenidamente las políticas y permisos de privacidad. ¿Pero de qué? De todas las redes sociales a las cuales ustedes hayan ingresado, de las cuales ya formen parte. De todas aquellas páginas web que cuando ustedes ingresan les dice, acepta las cookies, y viene un contrato abajo que les dice por qué deben de aceptar las cookies y ustedes leerlo detenidamente. ¿Da pereza? Dicen algunos, sí, pero sería peor que nos suplanten la identidad por ingresar a un sitio donde no quisimos leer las políticas y permisos de privacidad y les estemos regalando nuestra identidad digital. Tener muchísimo cuidado con eso. De hecho, hay un ejemplo clarísimo de una aplicación que se estuvo usando hace un par de años prepandemia, que era para ver cómo me veía yo de viejito y cómo me veía yo de bebé. Y muchas personas aceptaron, brindaron sus rostros, regalaron su identidad digital a esta aplicación. Una aplicación rusa, por cierto. Estoy seguro que muchos de los que están ahí conectados le estuvieron viendo esa información o brindaron esa información. Y nuevamente, te googleaste, hazlo cada cierto tiempo. Por favor, ingresen a cualquier motor de búsqueda, pongan su nombre completo. Primero pongan su nombre y su primer apellido. Después pongan su nombre, su primer y segundo apellido. Después pongan como ustedes les dicen de cariño. No les va a tomar 5 minutos googlearse para ver si está su identidad digital vulnerada, si alguien está haciéndole suplantación de identidad, y tal vez no ustedes, pero alguien de su familia. Googleen a su papá, a su mamá, si son adultos, si son adultos mayores, es importantísimo que ustedes también puedan transmitir esta información. ¿Y esto por qué? Lamentablemente, el 90% de las estafas informáticas en nuestro país se hacen a adultos mayores. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿quién de ustedes se ha sentado con su adulto mayor, con papá, con mamá, con abuelito, con abuelita, con el tío, con la tía, a explicarle cómo funciona su smartphone, cómo funciona el WhatsApp, cómo funciona el Instagram? Porque ellos también tienen derecho de utilizar estos medios tecnológicos, pero también deben de saber cómo utilizarlos. Y eso queda para ustedes. Chicos y chicas que escuchan esto, siéntense con sus adultos mayores para que ellos no sean víctimas de los cibercriminales, que no les roben su identidad digital. Ahora bien, mantenerse informado es una de las cosas más importantes. Manténgase informados, pero deben de tener en cuenta que no todo lo que está en redes sociales es cierto. No todo lo que está en internet es cierto. Debemos de buscar fuentes confiables. Es importantísimo que hagamos eso. Busquen fuentes confiables, fuentes científicas, busquen links de universidades, enlaces de universidades, de museos, etcétera, para que ustedes puedan identificar qué es falso
y qué es verdadero dentro de todo ese mar de links y de información que ustedes van a estar recibiendo. Ya para finalizar, debemos de recordar que ninguna entidad oficial, ninguna red social o servicio de mensajería les va a pedir a ustedes que le proporcionen datos personales a través de un enlace. Eso no va a pasar nunca. Solo podrás hacerlo tú mismo en tu propio perfil. Y hay algo muy importante que se llama ahorita phishing y smishing. Son dos ataques de ingeniería social. El phishing es cuando me llaman y se hacen pasar por alguien y todo el escenario parece que sí es real, pero me empiezan a solicitar información. Entonces yo debo decir, no, muchas gracias, yo voy a la institución y realizo la transacción. O el smishing. ¿Qué es el smishing? Bueno, resulta que el smishing son SMS que se hacen pasar por un banco, dicen banco tal, le estoy enviando esta información, clique el link para poder verla. No lo hagan. Los bancos no mandan ese tipo de link. Las instituciones gubernamentales ni privadas envían links para solicitar información. Llamen al banco y también tengan cuidado con algo. Hay otra manera terrible para robar nuestra información y nosotros caemos y podemos caer muy fácil. ¿Y cuál es esa? Hay algo que se llama call spoofing. ¿Qué es el famoso call spoofing? Es cuando los cibercriminales logran clonar el número de teléfono de una entidad y se hacen pasar por esta entidad. Entonces ustedes ven su teléfono y dicen, mira, me está llamando tal banco, mira, me está llamando tal institución gubernamental, porque ustedes ya reconocen el número. Pero resulta que detrás de esa llamada de call spoofing están un call center que ya ustedes saben dónde está, ¿verdad? Ahí por San Rafael de Alajuela, u otro call center que está ahí por San Sebastián, y los llaman y uno cae porque ve el número del banco. Eso se llama call spoofing. No deben de brindar información de ningún tipo a través del teléfono. Ustedes pueden presentarse a las instituciones que los llaman para verificar que esa información la están solicitando ellos directamente. Hay que cuidar muchísimo nuestra identidad digital. ¿Y esto porque nuestra identidad digital no es solamente esos datos que estoy brindando y demás que pueden ser utilizados por cibercriminales? Esa identidad digital, esas fotografías, esos audios, esos me gusta, esas interacciones, esos posts, también pueden repercutir si yo deseo encontrar un trabajo. Porque todas las empresas o la mayoría de empresas de preselección empresarial, esas empresas que buscan talento humano también verifican sus redes sociales, también hacen una búsqueda de su identidad digital y va a depender de su comportamiento en este mundo llamado Internet, de que pueda obtener o no pueda obtener una buena oferta laboral. Eso es importantísimo. Agradeciendo nuevamente a la Universidad Hispanoamericana que me cediera estos 50 minutos, casi una hora, porque yo sé que ya van y esperando, ¿verdad? Obviamente, que hayan podido disfrutar esta charlita pequeñita sobre identidad digital. Como les digo, esto puede tardar muchísimo tiempo porque es un tema grandísimo que habla sobre cómo manejar nuestros datos, la privacidad y demás. Pero espero verlos pronto y espero verlos en la Universidad Hispanoamericana, ya sea como alumnos, como colegas, como compañeros, y que disfruten muchísimo todas estas interacciones que tenemos y todas estas charlas que tiene la Universidad Hispanoamericana para todas las personas, tanto estudiantes como personas externas a la universidad, para que puedan seguir aprendiendo. De hecho, mañana hay una charla también que mi jefa, la Máster María Isabel Lucilla, les va a dar en unos minutos toda la información para que también se puedan conectar mañana. Agradecerles su compañía definitivamente y bendiciones para todos ustedes y sus familias. Muchísimas gracias, Rubén, por este excelente espacio en donde pudimos aprender cosas muy interesantes sobre lo que es nuestra identidad digital y sobre todo cómo prevenirla, ¿verdad? En este momento en donde la pandemia también ha propiciado que todos los delitos informáticos se incrementen, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros sepamos cómo defendernos y cómo prevenir
que podamos pasar por una situación bastante delicada y se nos va a traer muchísimos problemas. Definitivamente, el tema de la pandemia, ahora que lo menciona, jefa, ha sido preponderante, ¿verdad? Y ha sido un aliciente para los cibercriminales para poder cometer estos delitos, más que ellos saben que todos estamos en casa. Entonces, lamentablemente, aumentó en un 51% las estafas informáticas y muchas de ellas se dieron por suplantación de identidad, es decir, me robaron mi identidad digital. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de nuestra información porque la información es poder y nuestra información nosotros debemos de mantenerla obviamente siempre segura, que es algo importantísimo, ¿verdad? En estos días. Gracias, bendiciones para todos. Chao, chao.